Bueno, y diversas reacciones han generado las declaraciones del exdirector del Servicio de Impuestos Internos, Michel Jorrat, quien afirmó haber recibido ahí presiones del Ministerio del Interior para no seguir con las indagatorias a SQM. Ayer hubo discurso de la presidenta y varias cosas que queremos conversar ahí de la contingencia, y para eso nos acompaña el vicepresidente del Partido Socialista, Camilo Escalona. ¿Cómo está? Buenas noches. Vicepresidente. Así es. ¿Eso lo esperaba eso, no? Porque decía que estuvo complicada la cosa. Era una posibilidad. Sí, pero decía que estaba complicada la cosa. Sí, fue una elección difícil, pero bueno, ya pasó. Porque la presidenta de su partido dijo que no la llamó para saludarla después. Que después de que se supo las elecciones, como que no supo más. No, yo al día siguiente reconocí su mayoría. No, pero a ella personalmente, no la había llamado. Estaba No, media sentía, parece. No, cuando ella fue designada presidenta del partido en el pleno del Comité Central, inmediatamente le manifesté mi respaldo. Eso fue el día domingo. Ah, ya. No, así corresponde. Pero está bien la relación con ella, esto antes de entrar en materia. Se ha normalizado. ¿Qué significa eso? Yo lo encuentro bien. ¿Cómo es eso de normalizar? Sí, yo le manifesté a ella mi respeto hacia su conducción. ¿Ya? Yo espero también la reciprocidad en el respeto hacia la opinión que nosotros representamos, así que espero que las cosas marchen bien. Sí, pero ustedes dos como personas, porque más allá de lo que ustedes representan, que hay varias cosas similares, pero ustedes dos como personas que parecían estar como medio distanciados, por lo menos lo que da la sensación. Pero no tenemos una amistad personal, de manera que no hay ningún antecedente de fricción en ese ámbito. Yeah. Nuestras relaciones siempre han sido más o menos como ahora. Es una relación política. Política, exactamente. Con lo que implica la política, entonces. Sí. ¿Sí? Ya. Ya, está bien entonces. Sí, marchan bien. Yo encuentro que marchan bien. Qué bueno. A ver, hoy día supimos entonces lo de Michel Jorrat. ¿Le sorprende esta declaración o no? Mire, perdone que yo me bote a pitonizo, pero todas mis declaraciones formuladas en el mes de abril confirman lo que ha pasado. Era evidente que se observaban dos opiniones en el seno del Ejecutivo. Y manifestar que había un criterio que apuntaba de manera insensata, en mi opinión, a creer que no se iba a develar finalmente los hechos vinculados a las asesorías de la empresa de Giorgio Martelli, de las personas que iban a aparecer involucradas, creer que eso se iba a poder ocultar, yo lo consideré una insensatez y que debía evitarse cualquier asomo de impunidad. Y en su momento señalé que me parecía que la responsabilidad del exministro del Interior en esto estaba siendo de obstrucción. Yo lo señalé en su momento y eso me costó en las elecciones internas del Partido Socialista a las que usted se refería una presión enorme que nunca antes había ocurrido de parte de las autoridades de Interior y en particular del ministro. Él participó, él, como yo dije en una entrevista, se autoinstaló en el debate interno del Partido Socialista de una manera enteramente impropia, porque había esta diferencia de fondo. Esto no significa que yo... Y la otra son presiones. Bueno, yo creo que la opinión del ministro del Interior como jefe del gabinete en las maneras, creo yo, inapropiadas en que las formuló el exministro Peñalillo se constituyeron en una presión política. Esa fue mi opinión, fue mi opinión pública. Esto a mí me costó mucho sinsabores. Pero desde el momento que lo dijo en abril, ahora usted lo ratifica entonces. Los hechos me han dado la razón. Hubo una manera de pensar enteramente insensata, impropia del momento histórico que estamos viviendo, ¿no? El país está en democracia. Esto de que las instituciones funcionan hay que tomárselo muy en serio. Entre ellas los medios de comunicación, la libertad de prensa. Era imposible pensar que los hechos no iban a llegar al conocimiento de la opinión pública. Y en consecuencia el gobierno debía actuar en conformidad con ese criterio, ¿no? Si uno revisara la prensa de la época, además incluso se habla de las divergencias entre el ministro Peñalillo y el subsecretario Lewy, Mahamud, en relación a este tema. O sea, en ese sentido, entonces sería bueno aclarar, porque cuando habla Michel Jorrat desde el interior hay harta gente. Está el subsecretario, hay funcionarios, estaba el exministro, pero finalmente usted cree que esto viene directamente a Rodrigo Peñalillo. Entonces. Bueno, Michel Jorrat fue muy preciso. A través de la jefe de gabinete de Hacienda, la abogada Andrea Palma, le llegaron las presiones del ministro del Interior. Yo creo que él no ha tenido ninguna soma de ambigüedad. ¿Y usted le sorprende esa actitud de Rodrigo Peñalillo? Se lo pregunto directamente porque se lo preguntaron en otras ocasiones.
Usted lo acompañó desde que él se formó en la política en Concepción. Usted fue parte de su proceso de crecimiento político en su minuto, en los años 90. De los segundos sí, no de cuando se formó. No, pero de la segunda etapa, cuando ya fue empezó presidente de la Universidad del Biobío primero, claro. Fue dirigente de la Juventud del PPD posteriormente, participó de la campaña de Ricardo Lagos el año 99 y luego a comienzos del 2002 fue nombrado gobernador de Arauco. Claro. Ahí yo lo conocí. Claro, pero de ahí... Y yo le entregué todo mi respaldo, porque como diputado, ¿no? Yo he relatado que otras veces ahí las personas más antiguas de los partidos de la Concertación lo consideraban muy joven y que querían hacerle una máquina para sacarlo, y yo lo defendí, yo lo respaldé y le presté toda mi colaboración como diputado. Yo entendía que esas eran las relaciones de lealtad que correspondían entre quienes formábamos parte de una misma coalición. En esa parte yo, claro, naturalmente, tuve una relación bastante estrecha con él, aproximadamente unos 3 años. Y luego, en una reunión, cuando la entonces candidata Michelle Bachelet salió del Ministerio de Defensa pensando en quién la podía colaborar, yo fui de la opinión que era interesante que la acompañara una figura joven del PPD y le sugerí a Rodrigo Peña-Lillo. Así fueron los hechos. ¿Cómo ve usted hoy a Rodrigo Peña-Lillo? Bueno, yo creo que estos hechos demuestran la validez que era sostener en el mes de abril que debía haber un cambio de gabinete pronto. No, pero él como porque persona... su posición como ministro del Interior se hizo insostenible. Políticamente él llegó a un diagnóstico equivocado, que es el que yo le acabo de señalar. En democracia los hechos no se podían ocultar. Estos iban a llegar inevitablemente al conocimiento de la opinión pública. Pero lo digo de su forma de llevar la política en adelante, porque usted lo acompañó hasta una etapa, apostó mucho por él, eso es lo que usted señala, y muchos lo han señalado de esa manera, que usted apostó mucho por Rodrigo Peña-Lillo, y sin embargo pareciera ser que Rodrigo Peña-Lillo tomó un camino más solo, usted por otro lado, y como que se empezó... Es que es natural. No, es natural, pero ¿le sorprende ver a esa persona que usted lo apoyó en la situación en que está ahora? Claro que me sorprende, sin duda, ¿no? Yo creo que la promoción al ministro del Interior, con todo el respaldo que él tuvo de la presidenta Bachelet, seguramente fue prematura, ¿no? Porque las personas, sobre todo en lo que se refieren a temas de poder, necesitan periodos de maduración que son más extensos, que son más largos. La vida política no se constituye solo de una escalera ascendente que se interminaba en el tiempo, sino que también se constituye de altos y bajos, de amarguras, de sinsabores, que a las personas las van haciendo madurar y que en consecuencia llegan finalmente a la conclusión que el desarrollo social no es el fruto de un arbitrio humano, sino que se constituye de múltiples y complejos aspectos sociales, de fuerzas que se entrecruzan y que finalmente van generando un producto histórico. Yo creo que la idea de refundar el país con la que se instaló en el poder el exministro Peña-Lillo es finalmente el error de fondo, porque ninguna nación se hace de un día para otro. Ningún proceso político puede romper con los hechos que le son históricamente precedentes. Y la democracia chilena, con sus méritos y sus defectos, al final es un cierto resultado de lo que somos como país. ¿Y él como persona, usted encuentra que en qué pecó él? Yo como persona no he tenido contacto con él en los últimos años. Como ministro. No podría opinar en ese ámbito. Como ministro yo creo que se pensó que hacer las reformas será más fácil de lo que son. Es muy difícil el proceso de reformas, ¿no? Estas no solamente van a significar un cambio en el país a mediano plazo. Toda reforma por su solo anuncio ya produce de inmediato cambios en las personas que son afectadas, en las que son favorecidas, pero también en las que son perjudicadas, en los grupos sociales que son convocados a participar, en los que están en contra, en los que están a favor. El proceso de la reforma en sí mismo ya modifica el país y en consecuencia no hay ningún cambio que se pueda hacer simplemente con la voluntad. Los cambios tienen que hacerse además con el concurso de las fuerzas sociales y políticas que le son constitutivas. ¿Y eso él no lo habría sabido manejar? Yo creo que eso
en el curso de un año de gestión quedó claro que se subvaloró. ¿Y eso lo llevó a cometer errores como, por ejemplo, lo que se señala estas presiones con el Servicio de Impuesto Interno? Claro, porque lo que yo siempre he sostenido es que se dice que los dirigentes de mayor trayectoria como la mía no hemos sabido comprender que el país cambió. Y yo a continuación digo como desafío, efectivamente, el país cambió. Y uno de los hechos en que el país cambió es que las cosas que antes eran herméticas y secretas, ahora son de debate público. Y que en consecuencia era una completa insensatez pensar que un tema como este, lo vuelvo a repetir, no iba a ser de amplio conocimiento de la ciudadanía. ¿Y por qué Rodrigo Peñalillo habría querido presionar entonces para que no se siguiera investigando? Bueno, yo estimo que las consecuencias están a las claras, ¿no? El conocimiento público de estos hechos iba a socavar de manera... ¿Iba o va a seguir socavando? No, su posición como ministro ya se te concluyó. No, pero me refiero a lo que voy yo es que ahora, si él... su figura la va a seguir siendo afectada. Eso a mí no me cabe duda. Estos hechos le iban a producir un daño a sus aspiraciones políticas. Imposible de calcular, yo creo, todavía. O sea que Rodrigo Peñalillo puede seguir siendo cuestionado más adelante. Bueno, en las propias reacciones políticas del día de hoy así se confirma, ¿no? Que esta situación que ha manifestado el exdirector de Impuestos Internos va a generar una investigación por obstrucción a la justicia del Ministerio Público, que yo creo que lo más sano para la democracia chilena sería que esto quede en el ámbito judicial. Los parlamentarios de la UDI se han apresurado a señalar que pueden hacer una acusación constitucional. Yo creo que eso sería claramente negativo, porque lo que le interesa a la sociedad chilena hoy, yo creo que es esclarecer los hechos, conocer la verdad, y eso es tarea del Ministerio Público. Y yo creo que ese proceso de conocer la verdad se entorpecería con una acusación constitucional. Y antes de continuar ahí con otros temas, pero entonces se ve entorpecida la carrera política de Rodrigo Peñalillo con esto, entonces, a su juicio. Yo creo que se ve entorpecida, sí. Eso no lo digo yo, es un hecho de público y evidente conocimiento. ¿Qué le pareció el discurso de la presidenta ayer? Mire, yo creo que responde a un cambio en el discurso político de la mandataria, en el sentido de abordar temas concretos, ¿no? Y buscar ajustar el proceso de reformas a las posibilidades que hoy existen. Hay personas que dicen, mire, los conservadores en la nueva mayoría quieren de impedir o retrasar o entorpecer las reformas, ¿no? Yo creo que esas personas no están mirando el país como es. Las reformas las ha detenido los escándalos de corrupción. Eso es lo que le quitó la iniciativa política al gobierno. Eso es lo que lo ha entrampado. Eso es lo que lo tiene todavía atosigado. Fíjese, ayer la mandataria dio su mensaje y hoy día tenemos las declaraciones de Jorrat. Entonces, la resolución de este problema, finalmente, el ejercicio de la verdad y la transparencia y el lograr generar un sistema político que efectivamente se logre sacudir de estos hechos bochornosos y pueda retomar un camino de transparencia y de probidad, es lo que al mismo tiempo le va a dar la fuerza y la autoridad, la legitimidad necesaria para retomar las reformas. Y en ese sentido, entonces, el cambio de gabinete le gusta, lo encuentra, lo deja en punto suspensivo, no, pero el nuevo gabinete, ¿lo encuentra que era el equipo acorde para enfrentar esta etapa? Mire, yo creo que era en el elenco de personas disponibles, creo que la mandataria tomó las mejores decisiones posibles. Posible. Claro, porque hacer un cambio de gabinete significa ponderar muchas cosas, ¿no? Entre otros que hay una parte de la verdad que todavía no se conoce, seamos francos en eso, ¿no? O sea, decidir respecto de personas que tomen en sus manos la conducción del gabinete pasó a ser una tarea sumamente difícil. Por eso que yo en particular a Jorge Burgos como jefe del gabinete le deseo el mejor de los trabajos en su nueva gestión, por Chile, por el gobierno, por la nueva mayoría, por las reformas que son necesarias. ¿Y no le preocupa, por ejemplo, independiente, insisto, de la relación que pueda tener Jorge Burgos con la mayoría del espectro político, que es muy buena, es muy querido, pero desde el punto de vista de su visión política, ¿no cree que eso puede quizás dar una mirada distinta al programa de gobierno de Michelle Bachelet de repente en algunos puntos, o no? ¿Usted cree que no se ha perjudicado en nada? No, yo creo que es una mirada anticuada, ¿eh? Uno podría discutir respecto de los ritmos de las reformas
en marzo del año pasado, cuando el gobierno se estaba instalado. Hoy lo que hay que tener es la capacidad de responder a un escenario político sumamente delicado y complejo que atraviesa el gobierno. Y en esa tarea yo creo que Jorge Burgos tiene las condiciones para hacerlo. ¿Qué ministro secretario general de la Presidencia? Bueno, el ministro secretario general de la Presidencia se estrenó de manera relativamente vacilante, pero espero que pueda superar ese primer traspié e instalarse como un buen ministro de la Presidencia. ¿Pero lo encuentra ahí con la impronta para poder manejar esta situación? Bueno, él tiene la tarea, él tiene que vincular al gobierno con el Parlamento, ejerció de diputado, fue una figura propuesta además por su partido, que tiene una importante presencia parlamentaria, de forma que debería cumplir esa función. ¿Y por qué causó tanto revuelo las declaraciones a su juicio de Jorge Burgos respecto a la Asamblea Constituyente, cuando lleva solo un par de días? ¿Fue desafortunado? ¿Fue parte de la discusión? Porque saltaron varios ahí, respecto a esa frase. Para serle bien directo, yo creo que las personas que tienen ese punto de vista y que insisten con la idea de una Asamblea Constituyente piden algo que necesita mucha fuerza en el momento en que tenemos menos fuerza. O sea, yo creo que hoy, en la situación que estamos, al gobierno no se le debe ni exigir ni ahogar con demandas que no pueda cumplir, ¿no? Hoy el gobierno tiene que llevar a cabo la agenda que ayer, en el 21 de mayo, se informó al país. La agenda de una reforma educacional que es complejísima, porque está el tema de la carrera docente, los profesores, está la gratuidad de la educación superior, que va a traer enormes debates y discusiones en el país, está el tema de una reforma laboral en que se tienen que concitar las voluntades mayoritarias de la nación, está el problema de reponer un sistema de salud que está virtualmente agónico, que hay que reponer, reinstalar, hay que mejorar la gestión del aparato público, hay que enfrentar los anuncios en energía, que son sumamente importantes desde el punto de vista del beneficio social que ellos pueden significar y para las regiones. No es el momento para una Asamblea Constituyente. Esperemos entonces que la presidenta diga lo que tendrá que informar al país en el mes de septiembre. Pero a su juicio no es el momento para una Asamblea Constituyente entonces. No, es que yo no me voy a poder referir al momento porque usted sabe que yo no estoy de acuerdo, ¿no? Lo que estoy argumentando es que, independientemente que yo no esté de acuerdo, porque yo en definitiva, como una persona que valoro la lealtad en política como un principio, para mí la lealtad no es un aditamento más, ¿no? No es simplemente un poco de arroz que acompaña el plato de fondo, no. Para mí la lealtad es un principio en política. Y la decisión que la presidenta tome yo la voy a respaldar. Porque yo soy una persona que opera sobre la base del principio de la lealtad. Sin embargo, mi opinión es conocida. Ahora, que en este momento de dificultades, en una situación tan delicada, se pida a la presidenta la implementación de una iniciativa política que requiere el máximo de fuerzas posibles, cuando estamos claramente en un momento de disminución y debilitamiento de las fuerzas que teníamos y las debemos reagrupar para lograr nuevamente reponer la mayoría que teníamos, la mayoría social que teníamos y que se ha visto disminuida por los escándalos de corrupción, me parece que francamente no comprender el momento que estamos viviendo. ¿Por dónde o qué le daría prioridad a usted en estos momentos? Yo creo que el tema de la educación, hay que resolver la gratuidad para el movimiento estudiantil universitario, es un interlocutor clave, esencial. ¿Usted cree realmente que se logrará el 60% el próximo año? El profesorado también es un interlocutor esencial. Mire, yo el año pasado me atreví a decir de que había que partir por la educación pública, la reforma, y casi fui excomulgado. Bueno, permítame decirle sin falsa modestia que creo que había que partir por ahí. Entre otras cosas por el tema del profesorado, por los recursos. Porque cuando el Estado tiene muchos recursos, son muchas las demandas que tiene. Y los recursos se van gastando y se van disminuyendo. Y después no alcanzan. Entonces, el volumen principal de recursos que hay que invertir está en el ámbito de la reforma educacional. Esa es la tarea esencial que hay que sacar adelante en este año. Ahora, todo este desgaste que se ha generado a nivel político con todas las situaciones, ¿podría ser uno quizás de los argumentos para pensar que una figura tan importante en su minuto como Andrés Velasco, en el gobierno anterior a Michelle Bachelet, hoy día se transforme en una figura en que dé a conocer su opinión de la manera en cómo la ha dado a conocer? Mire,
Yo creo que todos somos grandecitos y cada cual responderá por lo que dice. En todo caso, Velasco dice que él se ubica en el centro y no en la centro derecha. Mire, yo pienso que si la nueva mayoría quiere ganar el 2017 de nuevo, si quiere superar sus dificultades, si quiere efectivamente dar cuenta del país que estamos viviendo hoy, no tiene que empujar a nadie hacia la derecha. ¿Y Andrés Velasco se le estaría empujando? Yo creo que hay declaraciones desafortunadas, yo creo que la declaración de Velasco es desafortunada. Pero no por una declaración desafortunada hay que dejar de caer sobre él una artillería con el objeto de hacer que definitivamente se aleje de nosotros. Yo no comparto esa manera. ¿Sería un riesgo para la nueva mayoría entonces? No, yo creo que el riesgo es que nosotros nos achiquemos, que pensemos que la política se hace entre los puros, los duros y los maduros. No, resolver el problema de la desigualdad, hacer avanzar las reformas, lograr avanzar hacia una nueva constitución, requiere mayorías nacionales que lo permitan y no simplemente que un grupo de iluminados piense que lo pueden hacer por sí solos. La idea de que para tener éxito es esencial tener una mayoría nacional que lo haga posible, yo la voy a seguir defendiendo en todas circunstancias y todo momento, porque como minoría no vamos a lograr avanzar nada, ni vamos a resolver ningún problema. ¿Y a usted le gusta Andrés Velasco, no? ¿Se le gusta así como personal? Mire, yo por lealtad al gobierno de la presidenta Bachelet le entregué toda mi colaboración como ministro de Hacienda. Y creo que fue un buen ministro de Hacienda. Se equivocó cuando intentó presentar una candidatura presidencial por fuera de las fuerzas que lo habían a él hecho. ¿Podría ser un referente para la nueva mayoría? No, yo creo que para la nueva mayoría no. En la nueva mayoría hay otros referentes que ya están suficientemente consolidados. ¿Quiénes, por ejemplo? Bueno, fíjese usted, en las últimas mediciones, en la nueva mayoría aparecen 2 o 3 figuras políticas que se reiteran. Ricardo Lagos, la propia senadora Allende. Pero usted le da... Cuando se hablaba de qué ministro del Interior se podía buscar, todos hablaban del ex ministro José Miguel Insulza. Nosotros tenemos figuras consolidadas. No se va a inventar la pólvora ahora, eso se lo quiero asegurar. Y cóbreme la palabra del 2017. ¿Qué significa no inventar la pólvora ahora? Que las figuras que han asegurado y dado garantía a la nueva mayoría durante todos estos años son las que nuevamente el 2017 estarán en el centro de la decisión. O sea, figuras nuevas de candidatos. No creo que, fíjese, en el caso de la presidenta Bachelet, el gobierno de Ricardo Lagos duró 6 años. Tuvo 2 años de ministra de Salud y luego 3 años de ministra de Defensa. Es decir, 5 años como ministra. Este gobierno dura solo 4. Y ya lleva 1 y un poco. Yo no veo que sea inminente. No veo. Ahora, me podría equivocar. No. Que pudiera surgir una figura nueva. Entiendo que la democracia cristiana está en los ojos mirando hacia Ignacio Walker, que no es una figura nueva por lo demás. Él fue parlamentario, fue canciller de Lagos, senador, presidente de la democracia cristiana. Pero usted dice que es como medio pitonizo y tomando ahí su bola de cristal que dice que le ha chuntado varias cosas por lo menos del año pasado ahora, entonces usted asevera que hay un par de figuras que en estos momentos sí o sí irían para el 2017. Yo creo, sí. Y por la democracia cristiana agrego a Ignacio Walker. ¿Y esos serían, según usted, los candidatos? Los que hoy día están en la agenda yo creo que se van a confirmar. Hablamos de Ricardo Lagos, José Miguel Insulza, Isabel Allende, Ignacio Walker. Ignacio Walker. ¿Qué pasa con Marco Enrico Minami? Bueno, yo creo que él va a competir fuera de la nueva mayoría. ¿No ve que él pueda entrar? Por más que han intentado por algunos lados y dicen que a lo mejor atraerlo justamente por lo que usted dice para ampliar esa Yo creo mayoría. que va a competir por fuera. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque no le conviene ir a una primaria que va a perder. ¿Seguro que pierde? Seguro que pierde. ¿Y qué podría hacer Marco Enrico Minami entonces en la nueva mayoría? ¿Qué podría hacerle en la nueva mayoría entonces? ¿Qué podría aquí? Él como persona, ¿qué podría hacer dentro de la nueva mayoría entonces? Eso es lo hay que yo algunos no que veo. plantean traerlo No, vuelta. él es un liderazgo que se planteó alternativo a la nueva mayoría, se ha mantenido en esa condición y creo que su futuro lo va a consolidar de esa misma manera. Va a competir igual que la vez ¿Y anterior. eso no es un riesgo para la nueva mayoría? Yo no creo que en la primera. Yo creo que en la segunda vuelta va a haber el candidato de la nueva mayoría y un candidato de la derecha. Muchísimas gracias, Muchas gracias por haber estado con nosotros. Buenas noches. Que esté muy bien.
Ya, nosotros hacemos una pausa a esta hora y regresamos dentro de poco, por supuesto, con más noticias.